Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Graciela Mansur por esta amable invitación a participar en esta primera edición de las jornadas dermatológicas profesor Miguel Alevato. Me siento particularmente emocionado de estar en este evento y además obligado porque Miguel era un gran amigo mío y fue muchas las cosas que discutimos y que pensamos y recordábamos cuando hablábamos de los fenómenos ligados a la rosácea y cómo en este cuadro, firmado por Domenico Ghirlandaio en 1490, Retrato de un anciano con su nieto, nosotros empezamos a entender cómo desde el arte la ciencia nos revela también posibilidades diagnósticas. Y este crítico nos mencionó cómo no había un cuadro más humano en todo el periodo de la pintura italiana del 480, porque revelaban esta aterradora enfermedad que a tantas personas les deteriora la vida, cómo una persona deformada por un rinofima puede tener y seguir teniendo la actitud amorosa de un abuelo. Y en el 2013, en este trabajo firmado, Jerry Tan nos hablan cómo la epidemiología de esta enfermedad, la rosácea, se ha venido incrementando progresivamente y dependiendo de los estudios, hablamos desde el 0,09 hasta el 22% de las poblaciones estudiadas. Pero en el 2011, cuando hablábamos de la biología molecular de la rosácea, se nos empezaba a plantear cómo era posible que esta enfermedad estaba siendo mal o estaba siendo subdiagnosticada, de tal manera que eran imprecisas las estadísticas. Y cuando hablamos de rosácea tenemos que recordar lo que ya todos los dermatólogos sabemos, que hay eritema, pápulas, pústulas y el fima. Pero el eritema corresponde a un trastorno que es eminentemente neurovascular, las pápulas y las pústulas a una alteración del sistema inmune, y cuando hablamos del rinofima, del incremento en los tejidos, estamos hablando de fibrosis, es decir, de inflamación crónica. De tal manera que en esta enfermedad se conjugan estos elementos neurovasculares, inmunológicos e de inflamación crónica que vamos a tratar de comprender. ¿Por qué cuando me invitaron a participar en este evento que discutíamos lo que había en términos de rosácea, de microbiota y de ciencia? ¿Y por qué lo que he estado planteando en distintos eventos recientemente es que tenemos al frente la posibilidad de una curación de un trastorno que nos han dicho que es incurable y que es crónico y que tenemos que convivir con él? Pues para eso primero es que tenemos que recordar a Steve Jobs, cuando nos dijo que cuando comienzas a intentar resolver un problema, las primeras soluciones que se te vienen a la cabeza son muy complejas y por eso la mayor parte de la gente se queda parada cuando llegan a este punto. Pero si sigues, vives con el problema y pelas más capas de la cebolla, llegas a menudo a soluciones muy elegantes y muy simples. Primera búsqueda de ese problema fue mirar estos 100 artículos más citados en la literatura, esto es en el European Journal de Dermatología, y nos mencionan algo que se ha vuelto un problema común en la ciencia, y es que la mayoría de artículos están firmados por personas que tienen conflictos de interés con la industria farmacéutica, y lo que forzosamente eso va a modificar en términos de la lectura científica que podemos tener. Y en todos estos grupos, que muchos de ellos han sido instados por la industria farmacéutica, pues empezamos a ver las distintas posibilidades de consenso terapéutico para hablar de esta enfermedad y nos recuerdan cosas que todos los dermatólogos manejamos en términos de clasificación, que está la eritematotelangiectásica, la papulopustular, la fibomatosa, la ocular, y empezamos a considerar hoy, con todo el advenimiento de la inflamación crónica de bajo grado, casos de rosácea fulminans que, si bien es cierto, están descritos en poco número en la literatura, ya empezamos a ver en los consultorios. Y viene la vieja discusión en blanco y negro entre la etiología y la fisiopatología, pero aquí, como estamos hablando de rosáceas, en blanco y rojo, porque siempre hablamos de fisiopatología. Y tenemos que recordar al padre de la ciencia, Aristóteles, cuando dijo en el 384 a.C. que la Tierra era el centro del universo, y como este hombre era tan importante, Aristarco de Samos, 60 años después, dijo, oiga, no, de pronto Aristóteles estaba equivocado, pero nadie le puso cuidado, porque es que Aristóteles era un tipo tan importante que no nos atrevíamos a descalificar lo que dijera.
Y ya 600 años después, en nuestra era, en el 354, Agustín de Hipona nos recordó que la Tierra toda cubierta de agua, que nada se oponía a que la masa esférica y acuosa que ella englobaba tuviera el día por un lado con la presencia de luz y la noche por el otro. Es decir, Agustín de Hipona ya hablaba que la Tierra era redonda a pesar de que se insistía que era plana. Y Nicolás Copérnico en 1473 propone ya con hechos científicos contundentes que la Tierra no es el centro del universo. Y Immanuel Kant, 3 siglos después, escribe la crítica de la razón pura y lo llaman entonces el Copérnico de la filosofía, porque en este libro se atreve a criticar el ejercicio de la razón y dice, ojo, porque estamos defendiendo argumentos sin que tengamos todos los elementos de juicio para valorarlo. Entonces Kant se caracterizó porque no repetía conocimientos a diestra y siniestra, sino que construía el conocimiento desde adentro, es decir, desarrollando ideas, atando cabos y superando el conjunto de sistemas cerrados que hay que memorizar y repetir. Es decir, no enseñaba filosofía, sino a filosofar. Y como yo le digo a mis residentes, yo no enseño dermatología, sino que enseño biología para que ellos empiecen a pensar qué hay que hacer con esto. Por eso, cuando se nos ha dicho durante tanto tiempo que la rosácea es una enfermedad de la piel, empiezan personas que filosofan a plantearnos la posibilidad de que sea una enfermedad sistémica, es decir, ya nos tenemos que cuestionar, ¿es la rosácea una enfermedad de la piel? Y empezamos a ver las publicaciones esta del año 2012, que nos recuerda que la catelicidina LL37, que es un péptido antimicrobiano, tiene un rol en todo lo que se tiene que ver con las enfermedades inflamatorias de la piel. Y cómo cuando estamos hablando de rosácea, estamos hablando de asociaciones con un amplio grupo de genes y cómo cuando estamos hablando de inflamación de la piel, estamos hablando del incremento de la serina proteasa y de que promueve las catelicidinas y cómo cuando hablamos de estas catelicidinas, tenemos que empezar a hablar del NLRP3, el NLRPR, y cómo es este un factor que regula y que controla el inflamosoma y cómo esta actividad de inflamosoma está regulada por el estrés oxidativo y cómo tiene que ver en muchas enfermedades distintas a las cutáneas. Y entonces empiezan las afirmaciones que nos recuerdan que la rosácea es una enfermedad de las catelicidinas que están afectando la inmunidad innata de nuestra piel. Y cuando todo esto nos llena de argumentos científicos, aparece la conjugación que hay entre la microbiota del intestino y estos péptidos antimicrobianos y ya llegamos al resumen que tiene que ver con los mecanismos moleculares en donde está involucrado todos los fenómenos de la piel. De tal forma que en resumen estamos hablando de catelicidinas, de los NLRP3, del estrés oxidativo, de los genes, de las proteínas serasas y todos estos mecanismos parecieran estar resumidos, hablando de enfermedad sistémica, en que los péptidos antimicrobianos de la microbiota intestinal están generando manifestaciones globales. De allí que tenemos que citar otra vez a otro filósofo. 3000 años antes de hoy, de nosotros, 1000 años antes de Cristo, Sócrates. La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. Y para eso planteó el método de la mayéutica, que no es otra cosa distinta que hacer preguntas. Como las preguntas que Jean-François Baxe hizo en este artículo, en donde nos habla del efecto de las infecciones y la susceptibilidad a enfermedades autoinmunes y alérgicas. Y nos muestra cómo entre 1950 y el año 2000 hubo una caída notable de todas las enfermedades infecciosas y cómo en ese mismo periodo de tiempo, entre el 50 y el 2000, hubo un disparo de la esclerosis múltiple, de la enfermedad de Crohn. Y nosotros, yo que estudié en el hospital de dermatología más grande del continente, donde se atienden 1000 pacientes de piel por día, el Instituto Dermatológico Federico Lleras en Bogotá,
Cuando yo era residente yo veía una rosácea diaria y cuando era de residente primer año y cuando era de tercer año ya estábamos viendo 3 o 4 y hoy en el consultorio todos vemos 10 o 15 por día. Y este incremento, que es como una imagen en espejo, esta pregunta, la mayéutica, nos empieza a plantear de dónde es que se están produciendo este incremento en las enfermedades inflamatorias. Y aparecen las publicaciones que nos hablan de los mecanismos moleculares de la y de que explican la patogénesis de la rosácea y nos muestran cómo los microbios, las hormonas corticoideas, el ambiente, están activando el Toll-like receptor, los receptores tipo Toll, y empezamos a hablar de receptores tipo Toll en enfermedades de piel. Y estos receptores tipo Toll están involucrados en la microbiota y en la salud gastrointestinal. ¿Y cómo funcionan estos receptores tipo Toll? Recuerden ustedes que nosotros en nuestro intestino tenemos un universo de microbios que cuando trabajan bien lo llamamos simbiontes. Y cuando esos microbios buenos dejan de ser buenos, los llamamos patobiontes, los mismos. Un buen ejemplo de esto es el Helicobacter pylori, que es un habitante normal del tracto gastrointestinal que en un momento determinado prolifera en exceso y se vuelve un patobionte. Lo mismo pasaría con el divorcio. Cuando estamos viviendo en armonía con nuestra pareja, nuestra mujer y nosotros somos seres con defectos, pero que cuando nos estamos divorciando nos volvemos patobiontes porque mostramos lo peor de nosotros. ¿Qué es lo que hacen estos receptores tipo Toll? Ellos identifican un simbionte, es decir, un microbio bueno, y conviven con él. Y saben qué es lo que tienen que hacer porque los microbios comensales no nos van a hacer daño, pero nos hacen muchas funciones positivas que los receptores tipo Toll identifican. Pero ¿qué sucede cuando se enfrentan con los patobiontes? Inmediatamente descubren que hay algo que puede hacernos daño y activan toda una cascada de eventos que son proinflamatorios para defendernos, pero que adicionalmente son eventos que bajan los mecanismos de defensa, activando todo lo que son interleuquina 10 y transforming growth factor beta, que van a estar inhibiendo todos los mecanismos que conocemos como los útiles para la respuesta inmune, es decir, van a estar produciendo inflamación. Pero volvemos otra vez a la ciencia básica de la biología que nos recuerda que los antioxidantes están interviniendo en esta comunicación que existe entre los receptores de tipo Toll y nuestra microbiota intestinal y que esta comunicación intervenida por los antioxidantes, en este caso la familia de los flavonoides, los de este estudio, nos muestran que pueden regular lo que en algún momento se puede dañar. De tal manera que, en resumen, cuando hablamos de rosácea hablamos de factores predisponentes, disparadores, de anormalidades en la inmunidad, de desregulación neurovascular y volvemos a la misma discusión de si estamos hablando más de fisiopatología y entreteniéndonos con ellas o de etiología. ¿Y por qué, doctores? Porque las enfermedades tienen causa. Y nosotros desde los años 50 que nos empezamos a embelezar con la profundización en el conocimiento fisiopatológico, olvidamos que las enfermedades tienen etiología. Y entonces tratamos la fisiopatología. Y entonces al paciente con rosácea le damos isotretinoína, acelaico, doxiciclina, metronidazol y una gran cantidad de moléculas para intervenir en los distintos mecanismos fisiopatológicos. Y nos hacemos la pregunta, y es la que nosotros hacemos hoy, la pregunta que sugería Sócrates, la mayéutica, ¿y cuándo vamos a tratar la etiología? Porque cuando nos hablan de la disbiosis intestinal, tenemos entonces que mencionar la microbiota en la rosácea y empezar a hablar que hay personas que están hablando de la rosácea en el sistema gastrointestinal y cómo todos los disparadores tienen que ver con la dieta y cómo cambiándola se nos modifica la expresión de la rosácea. Es decir, empezamos a ver todas estas novedades en este artículo de la revista francesa de dermatología para poder entender lo que pasa con la rosácea. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿cuándo vamos a tratar la etiología? ¿Y cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa de la rosácea? Pero nos va quedando más claro la conexión que la rosácea tiene con los mecanismos que tienen su origen en esto que llamamos el eje intestino-cerebro y en el eje intestino-cerebro-piel. De tal manera que cuando ustedes encuentran todos los elementos algorítmicos que lo explican, vamos a encontrar la mitad de la fisiopatología, en un extremo la rosácea y en el otro
las enfermedades gastrointestinales. Es decir, estaríamos pensando que está allí la etiología, porque mire que este artículo que nos habla de los avances recientes en los gasotransmisores de las enfermedades dermatológicas inflamatorias, empezamos a ver todas estas moléculas que están descritas allí y cómo todas estas moléculas intervienen para facilitar desde el intestino inflamación en la piel. Y empezamos a hablar de la unión que existe entre la microbiota de la piel con la rosácea y con la microbiota del intestino, y cómo la disbiosis intestinal está produciendo esta alteración en el eje intestino, cerebro, piel, y esto que se origina en la disbiosis nos lleva a la pregunta de qué produce disbiosis, y es toda esta larga lista de fenómenos que nosotros todos los días vivimos. Y entonces la pregunta, volvemos a ella, ¿qué es la disbiosis? Es el desacople de la microbiota con el hospedero. Y cuando eso pasa, tenemos que preguntarnos entonces qué es la microbiota y recordar que nosotros tenemos 30 millones de células humanas y 39 billones de células microbianas. Es decir, el 57% del conteo total de nuestras células es microbiano, pero creemos que como tenemos los genes humanos, esos genes humanos que son 20.000, nos van a dar un rango de superioridad, pero resulta que si estuviéramos bien de nuestra microbiota, nosotros tendríamos 20 millones de genes microbianos, es decir, solamente el 1% de nuestra información genética es humana y el 99% que es microbiano, nuestra medicina por sistemas la ha estado ignorando desde hace mucho tiempo, y entonces tenemos que recordar que la microbiota es el conjunto de virus, bacterias, hongos, parásitos y arqueas que hacen parte normal de nuestra biología y que están presentes en toda la economía corporal. Y el microbioma es el DNA colectivo, toda la información genética que tienen estos gérmenes que hoy conocemos gracias al estudio del genoma humano que nos permitió el desarrollo de estas técnicas, metagenómica, metatranscriptómica, metaproteómica y metabolómica, que nos llevó al conocimiento de cómo estamos conformados desde el punto de vista microbiano. Y tenemos firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias, protobacterias, y miren ustedes cómo un niño, dependiendo si es alimentado con leche de tarro o con leche materna, va a tener una configuración microbiana totalmente distinta. Y cómo cuando se nos va haciendo mayorcito el niño, le damos antibióticos o tiene malnutrición y eso le acaba de destruir la conformación normal de su microbiota. Y cómo las diferencias que hay entre un adulto sano y un adulto obeso, o entre un centenario sano de uno que no, también están vinculadas con las diferencias entre un microbiota. Y empezamos, cuando hablamos de microbiota, a hablar de especies microbianas específicas como el Bifidobacterius infantis, que sería, según este grupo de la Universidad de California en Davis, el que dirige el proceso de colonización de un intestino normal en un niño recién nacido, porque nosotros vamos a tener un tipo de microbios en el intestino delgado y otro diferente en el intestino grueso. Otra vez la filosofía que viene en el rescate de la ciencia para recordarnos que no hay hermosas superficies sin terribles profundidades. Y esto de los grupos chinos que han estado estudiando lo que pasó con la epidemia, con la pandemia del COVID-19, nos recuerda que en este trabajo, pero hay muchos iguales, que la composición de la microbiota intestinal fue lo que reflejó el grado de severidad y las respuestas inmunes disfuncionales en los pacientes con COVID-19. Es decir, que los que se murieron versus los que no, o los que se enfermaron mucho versus los que no, la diferencia estaba en su microbiota. Microbiota que en un adulto de la Amazonía debería tener 1.600 familias. Y en la República Argentina y en los Estados Unidos no alcanzamos, ni en Colombia, a tener 1.200 familias. Y en este trabajo de nuestra amiga María Gloria Domínguez Bello, que nos habla cómo es el microbioma de los indios americanos que no han sido contactados por Occidente, y se compara este microbioma con los residentes en los Estados Unidos de América, nos muestran cosas aterradoras, y es que hay extinción de especies en las sociedades urbanas y no sabemos esas especies que se han extinguido en las sociedades urbanas, qué funciones tenían en nuestra biología, porque nuestro genoma humano es fijo, nacemos y es el mismo siempre, mientras que el microbioma, o sea, el genoma de los microbios es moldeable, tanto así que
nosotros, nuestros microbios que existen hace 3.500 millones de años en el planeta Tierra, o sea, tienen una experiencia brutal en evolucionar, mientras que los humanos tenemos 200.000 años apenas. En Chernóbil, los que tenemos más de 40 años, recordamos que esta fue una terrible explosión nuclear que hubo en la zona hoy de Ucrania, en donde aparecieron hoy hongos capaces de absorber radiación. Calculen la capacidad que tienen nuestros microbios. Y hoy tenemos bacterias que nos ayudan a hacer ejercicio. Y en este artículo de Nature Medicine nos muestran cómo los atletas de élite logran desarrollar esta la veilonela atípica que les ayuda a todo el proceso respiratorio. Pero cuando hablamos de paz y de guerra, tanto la paz como la violencia, los procesos son dinámicos y complejos. Es decir, el proceso de la eubiosis y el de la disbiosis es igual de complejo en ambos casos. Y recordemos que es que hay una feroz competencia en nuestro intestino por el alimento. Si no les damos de comer a nuestros microbios, ellos se van a consumir nuestra microbiota intestinal, nuestra mucosa intestinal. ¿Y qué es lo que les damos a nuestros niños? Les damos escochinadas, porquerías, dejamos de comer la comida real. En África, que son países que no tienen la industrialización de los nuestros, una persona puede consumir hasta 150 gramos de fibra al día, mientras que en Estados Unidos no alcanzan ni a 15. Por eso apareció el proyecto del microbioma humano que ha patrocinado el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y para no quedarse atrás, los europeos crearon el proyecto de metagenómica del tracto intestinal humano. Y allí es donde hemos aprendido quién influye en la microbiota. Porque ¿qué influye? Número uno, ¿cómo nacemos? Si nacemos por cesárea o por parto vaginal. Porque los microbios de la vagina están esperando, preparándonos un terreno para adquirir una microbiota normal. Es distinta la microbiota de la gente en Argentina que come muchísima carne a la de Colombia que comemos muchísimas frutas porque es el trópico. Por supuesto, la genética, la exposición a antibióticos y el tipo de comida marca la microbiota que vamos a tener, y hoy en día el uso de prebióticos y prebióticos nos van a generar toda una variabilidad en nuestra microbiota que es de donde depende que sea sana. Pero claramente el mayor modulador de la microbiota es la dieta. Las relaciones entre dieta y microbio, entre microbio y microbio, entre microbio y huésped siguen siendo motivo de investigación. Hay muchas cosas que sabemos, pero son muchas más las que desconocemos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la microbiota en los obesos, vemos en los Estados Unidos con esta diferencia cromática totalmente pertinente, la asociación que existe en los estados que hay mayor prevalencia de obesidad a donde hay mayor prescripción de antibióticos. La fuente es el CDC de Atlanta. Pero miren este artículo, 1998, que nos dice que las perturbaciones agravadas producen sorpresas ecológicas. Miren ustedes lo que pasa en un bosque adulto que se incendia. El bosque se incendia, se quema y viene un proceso de recuperación. Pero imagínense que en ese bosque lo que existiera es una extinción, cuando se está recuperando el bosque, se diera un proceso de reincendio, de reaparición del incendio. Si se volviese a dar este incendio, nosotros lo que vamos a tener es que el bosque se va a destruir con extinción de especies. Piensen ustedes en un antibiótico. Cuando ustedes dan un antibiótico, el antibiótico produce una gran muerte de especies que se van a recuperar, nunca igual, nunca igual. Pero si ustedes cuando están dando el antibiótico, la doxiciclina que el paciente lleva 2 meses tomando porque tiene acné y dicen, no, no le sirvió, pasémosle aminociclina, lo que vamos a hacer es producir extinción de especies. Pero si lo que tenemos es un niño que no se le ha terminado de conformar su microbiota, ese niño con la microbiota incompleta, lo que va a hacer es que con la primera dosis de bencetacil para de penicilina benzatínica para una amigdalitis, ya va a empezar a tener desde su primera infancia extinción de microbios. Por eso este grupo de Martin Blaser en la Universidad de Rutgers en Nueva York nos propone que los antibióticos tienen consecuencias en el microbioma humano y que por eso no los podemos utilizar en forma inapropiada y menos aún utilizarlos en enfermedades que no son infecciosas. Y Borges, otra vez la literatura y la filosofía salen en nuestro rescate. Si de algo
soy rico es de perplejidades y no de certezas. Y entonces en estas clínicas de dermatología del 2017 nos recuerdan el papel crítico y multifuncional que tienen los péptidos antimicrobianos en dermatología y cómo la ruta TH1, TH17 interviene en todos estos procesos y cómo el balance entre los TH17 y los T reguladores van a tener un impacto en la microbiota intestinal y también ya lo sabemos en la piel y cómo estos TH17 son potencialmente manejados por los probióticos. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver que los probióticos nos están formando el futuro de nuestra biología. Y esto, aunque parece política, es filosofía. Dicen que ofrecemos respuestas simples a problemas complejos. Bien, quizás hay una respuesta simple, no una respuesta fácil, sino simple. Y esto es muy importante, lo dijo el señor Ronald Reagan. Una respuesta simple no quiere decir fácil, como decía Steve Jobs al comienzo de la conferencia, que hay que buscar mucho para que la respuesta se vuelva simple. Y entonces nosotros, cuando empezamos a comprender que la causa probable de la rosácea es la disbiosis, llamamos a un paciente que llevaba 15 años de evolución con una rosácea granulomatosa, que solo mejoraba con metronidazol y doxiciclina, que recaía al mes de suspenderla, y cuando le hicimos un tratamiento combinando probióticos y antioxidantes, el paciente en noviembre del 2017 y hasta el día de hoy no volvió a tener recaídas en su enfermedad. Y cuando tenemos casos difíciles, como es una gestante de 16 semanas que se encerró en su casa porque no quiere que nadie la vea y ya tiene una historia rosácea previa, pues ¿qué podíamos darle a una mujer en embarazo? Sino probióticos y antioxidantes. Ustedes ven a la semana 20, a la semana 24, cuando una mujer empieza a ganar peso, y aquí en la semana 36, antes de que nazca su bebé, cuando sin tener que tomar ni aplicarse nada, porque estaba en embarazo, estuvo esta gran mejoría. Y entonces nos llegan personas pues, con cuadros más complejos, como la mujer de 82 años polimedicada, que se está aplicando unas cremas blancas, dice su hija, para que el rojo se atenúe, y aquí se ven ustedes el residuo de las cremas blancas, y cómo entre el día 1 y el día 15, después de llevar 8 meses de evolución, logró esta mejora notable de este cuadro de rosácea. Tuvimos una de 28 años con 6 meses de evolución que recibió tratamientos orales, lo que dicen las guías, doxiciclina, minociclina, isotretinoína y los tópicos, lo que dicen las guías, ivermectina, brimonidina, ácido acelaico, metronidazol, dazonegel, nada le sirvió, una rosácea unilateral. Y esta rosácea unilateral cuando nos llega después de que la habían toreado con todo lo que existe, pues uno ya es muy fácil porque dice, si nada le funciona, señorita, tenemos esta herramienta. Y vean ustedes el día 1, el día 7 y el día 30. Vean ustedes cómo en una semana, lo que no se había logrado en 6 meses con el tratamiento que dicen las guías, logramos un resultado que la cámara Vectra con la lectura infrarroja nos confirma que es realmente fenomenal, absolutamente satisfactorio, y ella está, pues ustedes se lo podrán imaginar, completamente feliz. Pero también nos llegan casos de rosácea fulminans. Van a buscarlas, ahí no hay descritos más de 140 en la literatura. Este nuestro, somos latinoamericanos, no lo hemos publicado, 7 meses de evolución, recibió todo lo que dice las guías de manejo cuando nos llegó a nuestro consultorio así. En nuestro centro había recibido antibióticos, isotretinoína, todos los tópicos, y cuando le dimos el manejo con dosis de impregnación de superóxido dismutasa y con los probióticos, lo que logramos en 10 días fue lo que este paciente no había logrado ver de mejora en todos los 6 meses de evolución que tenía. De tal forma que esta escritora mexicana vuelve y nos recuerda que hacen más por la medicina quienes buscan que quienes concluyen. En 1159, en el año 1159, en el Metalogicón de Juan de Salisbury, nos menciona que decía Bernardo de Chartres que somos como enanos a los hombros de gigantes, que podemos ver más y más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos elevados por su gran estatura. Y el clérigo Diego de la Estela, en este
verbi divini concionatoris ordinis minorum regularis observationte, dice que somos unos pigmeos subidos a los hombros de unos gigantes que verán más lejos que los gigantes mismos. Este hombre es un gigante y encima de sus hombros muchos nos hemos empinado, como su función de monje que nos enseñaba y nos trataba de llevar por el camino de la verdad y del conocimiento, y con esos proyectos como el de su avión, con el que quería volar con su hija, a la que ha llevado hasta donde está hoy en la Facultad de Medicina, y con esa historia extraordinaria, con tantos y queridos profesores de la dermatología latinoamericana, que lo llevó a ser reconocido por las instancias académicas de su país como maestro de la medicina argentina, y que me mandaba estas fotos cuando estaba de paseo con Analía, su mujer, por todos los lugares, y todas estas fotos que tengo en el recuerdo con Miguel y con amigos de todo el continente en nuestros encuentros académicos, encuentros que hicimos muy felices en el aula avión, en donde lo capturaba yo descansando, aunque a veces para tomarlo el pelo, aquí en el Festival de Barranquilla o aquí, dormido en una conferencia mía con el profesor Mario Marini, que sí estaba muy atento. Entonces le decía yo, Miguel, te quedas dormido en mis conferencias, y decía, no, estoy reflexionando en ellas. Este gran hombre en cuyos hombros estoy hoy parado yo y muchos de ustedes, a este gran hombre hoy yo le quiero dar un inmenso agradecimiento, a este gran amigo y a este gran maestro. Gracias, maestro, por lo que hiciste por mí y gracias por lo que hiciste por la dermatología mundial. Un abrazo muy grande para ti, para tu mujer y para tu hija. Muchas gracias a todos ustedes.